El mar se ha considerado tradicionalmente más como una barrera que como un medio de comunicación, de transporte. Existen nuevas evidencias que apuntan a que la primera gran revolución de la humanidad, aquella que nos condujo hacia la civilización, pudo ser a través del mar. El Neolítico quizás fue un fenómeno cuya expansión está directamente relacionada con la navegación a larga distancia. Eva Fernández ha analizado la genética de poblaciones del Neolítico. Su trabajo establece una comparación entre grupos humanos del Creciente Fértil, Chipre y el continente europeo. Los resultados apuntan a una difusión marítima del Neolítico. Por primera vez se han estudiado un conjunto de muestras que pertenece a una región muy significativa del planeta, que se supone que es aquella de la que nace el Neolítico, ¿no? Eso primero, o sea, nace el proceso de neolitización. Entonces eso es un punto importante. La segunda cosa, a mi modo de ver, que también es valorable, es que con unos criterios de autenticidad muy estrictos se han conseguido validar unas muestras de una región que, bueno, pues por las circunstancias climáticas, etcétera, pues se suponía que no se iba a obtener unos resultados, ¿no? Son muestras que proceden de la región originaria donde se desarrolló el Neolítico, los yacimientos de Tel Halula, Tel Ramat y Yad el Mugara. Son yacimientos de la región de Siria que se adscriben al periodo PPNB o Neolítico acerámico. Estamos hablando de aproximadamente 8.000, 7.000 años antes de Cristo. Este es el primer reporte, es el primer estudio que se ha publicado de las primeras poblaciones neolíticas de Próximo Oriente, y la razón por la que se ha tardado tanto en publicar es porque el ambiente no es ideal para la preservación de ADN. Se trata de muestras muy antiguas, en un entorno muy árido, elevada temperatura. La elevada temperatura pues tiene un efecto adverso sobre la preservación del ADN. La estructura del yacimiento en forma de tel y cómo los muertos fueron enterrados en los yacimientos puede haber favorecido la preservación de ADN. Lo que pretendíamos estudiar es realizar una caracterización genética de las primeras poblaciones neolíticas, estudiar los primeros neolíticos, los que se expandieron, y comparar los genes de esos primeros neolíticos con los genes de los primeros neolíticos europeos, para testar directamente si se trataba de un proceso de migración endémica o bien si se trataba de un proceso de simplemente absorción cultural. Es importante reseñar que las poblaciones actuales de Oriente Medio no son genéticamente similares a las del Neolítico. Nosotros comparamos los resultados que obtuvimos de las muestras neolíticas de Próximo Oriente con una base de datos de aproximadamente 60 poblaciones de Próximo Oriente y el sureste de Europa. Entonces lo que vimos es una serie de afinidades genéticas muy fuertes con ciertas poblaciones, como la población de Chipre. Hay como una señal fuerte a través de las islas de Chipre y de Creta que nos hace pensar que las primeras expansiones neolíticas se habrían producido por mar, de las primeras poblaciones neolíticas, probablemente precerámicas, que es el tipo de poblaciones que nosotros estudiamos. Para confirmar la expansión marítima del Neolítico, sería de extraordinaria importancia hallar restos arqueológicos que refrendaran los datos genéticos. Está comúnmente aceptado que durante el Neolítico no existía la navegación marítima ni a vela, que estos avances tecnológicos se produjeron milenios después. La madera se conserva mal. El hecho de encontrar un barco del periodo Neolítico parece una utopía. No obstante, este tipo de embarcación existe. Dinamarca es una nación marinera conocida como una de las cunas de los vikingos. En el Museo de Copenhague puede contemplarse una balsa del Neolítico. Tiene unos 5 metros de longitud. Parece apta para la navegación con remo, pero no para completar largas distancias. Nuestra búsqueda de los barcos del Neolítico, de los primeros barcos de la historia, nos empuja miles de kilómetros al sur y tierra adentro. Un viaje a la Sierra de los Alcornocales, en el término de Jimena de la Frontera, Cádiz. Sus bosques húmedos son la última selva de Europa occidental.
Parece una locura buscar barcos por aquí. Los datos conducen a una formación rocosa muy difícil de encontrar. El paisaje que la rodea está plagado de alcornoques. Es un abrigo con arte rupestre conocido como la Laja Alta. Sobre sus paredes se plasman pinturas rupestres de tipo esquemático. El arte esquemático es uno de los característicos del período neolítico y se prolonga hasta el 2500 a.C. aproximadamente. Algunas de estas pinturas son barcos. Tradicionalmente se ha creído que estos barcos eran fenicios y que fueron pintados unos 1000 años antes de Cristo. En realidad, nadie había realizado una datación científica de los mismos. Uno de los motivos para venir al abrigo era resolver el enigma de las embarcaciones, o sea, datar esas embarcaciones. Las pinturas del abrigo parecen tener una intención narrativa, sugieren una historia. No todos los barcos son iguales, ni navegan de la misma forma. En unos se emplean remos, en otros el velamen. Algunos parecen atracados. Está claro que los pintores los estudiaron con tiempo y atención. Gracias al empleo de nuevas técnicas de tratamiento de imagen, los investigadores han descubierto trazos que permanecían ocultos a simple vista. Hemos utilizado un nuevo procesamiento de tratamiento de imagen con un cierto tipo de análisis del software bastante interesante que se está aplicando, lo cual nos ha permitido hacer unos cálculos digitales que hasta ahora no se habían hecho. Entonces tenemos un procesamiento de imagen mucho más fidedigno a lo que se conserva. El primer elemento para afrontar la datación es un elemento indirecto, el estilo pictórico, que es claramente esquemático. El tipo de arte que es propio del neolítico. El abrigo realmente es muy complejo, aparecen elementos típicos del arte esquemático, ¿no? Como son los zoomorfos, antropomorfos, soliformes, y luego aparecen unos elementos en principio extraños al arte esquemático, que son las embarcaciones. Es decir, aunque no tan extraños en esta comarca, porque hay otros abrigos que tienen otros barcos, no exactamente iguales que estos, pero también representan temas náuticos que son extraños al arte esquemático del conjunto del sur peninsular. Este tipo de arte en época fenicia no existe. Bueno, realmente el motivo ha sido la arquitectura naval, pero en época fenicia no existe este tipo de representaciones de esta manera, en este tipo de contexto, en estos lugares, pero ni en la península ibérica ni en el resto del Mediterráneo. Un hecho que determina que las pinturas de barcos pertenecen al período antiguo, al esquemático, es que ocupan el centro del abrigo. Sería muy inusual que los pintores originales hubieran dejado el espacio más visible a disposición de las generaciones futuras. Los barcos no están pintados sobre otros motivos gráficos. Los científicos rastrearon los pigmentos, sus componentes y aglutinantes. El empleo de aglutinantes es similar en las pinturas rojas y las negras, lo que sugiere que fueron hechas de manera simultánea o con gran proximidad en el tiempo. De esta forma, si se lograban datar las pinturas negras, que tienen materia orgánica, los resultados podrían extrapolarse a las pinturas rojas, a las pinturas de los barcos. Fundamentalmente hay dos grandes bloques, que son los pigmentos con mineral de ocre con distintos tipos de aglutinantes, y los pigmentos negros que potencialmente tendrían un elemento orgánico para ser datado. Las personas que pintaron las embarcaciones, las personas que pintaron distintos elementos esquemáticos, pues estaban utilizando los mismos pigmentos y aglutinantes. La datación directa de materia orgánica se realizó en Estados Unidos. La termoluminiscencia en España. Nosotros hemos tenido la suerte de que con una microdatación hecha en el laboratorio de Beta Analytic en Miami, pues un dato positivo que nos ha ubicado algunas de las figuras en torno al cuarto milenio. Cuando vinimos a hacer el estudio en detalle, porque un análisis en un escáner 3D del abrigo nos ha dado una visión bastante en detalle del abrigo, nos dimos cuenta que
La protección que se ha hecho al abrigo ha afectado a niveles arqueológicos, la protección de la valla que protege actualmente el abrigo. Y vimos que ha afectado a niveles arqueológicos del último nivel arqueológico de ocupación del abrigo por la presencia de esa cerámica. Y esta cerámica del último nivel de ocupación se mandó a datar en el laboratorio de la Universidad Autónoma de Madrid por termoluminiscencia, ubicándonos nuevamente las mismas fechas que nos estaba dando el pigmento, con lo cual tenemos actualmente dos dataciones. Una datación absoluta de manera directa de un pigmento de una de las figuras que nos sitúa en el cuarto milenio y una datación por termoluminiscencia absoluta sobre cultura material que del último momento de ocupación del abrigo. Las dos dataciones son coherentes y nos sitúa la ocupación del abrigo en torno a la ocupación, uso y por tanto las pinturas del abrigo en torno al cuarto milenio antes de Cristo. ¿Cómo eran en realidad los navíos? Viendo las pinturas y los calcos correspondientes, es complejo identificar una tipología exacta. Hemos consultado a varios expertos para realizar un modelo hipotético lo más cercano posible a la realidad. Este es el resultado. Desde luego, la modernidad de las naves impresiona. No está en nuestros esquemas imaginar que barcos así surcaban el Mediterráneo hace 6.000 años. Lo que sí es cierto, lo que podemos y no hay que dudar, es que las poblaciones del sur de la península ibérica, a partir de lo que tenemos aquí en Laja Alta, ya conocían embarcaciones a vela. Si eran propias o eran de gente del exterior, yo creo que es un debate que tiene que venir. La nueva investigación plantea un cambio de paradigma, y este hecho hará que su aceptación por la comunidad internacional sea difícil. La trascendencia es porque tenemos unas representaciones de embarcaciones a vela, posiblemente en pintura rupestre, la más antigua del mundo, sin lugar a dudas. Bueno, pues que hay que plantearse muchas cosas. Realmente hay que pensar, tener una mente un poco abierta y pensar que quizás la historia no es como la hemos contado en los últimos 40 o 50 años. La historia puede ser un poco distinta.